Mamarrachada suprema, mamarrachadas, pasamos a cuentos. Hoy vamos a hablar de los malos, entre comillas, especificamos en un momento, pero es verdad que hoy hablamos de los piratas, que suelen ser los malos de los cuentos realmente, ¿no? Piratas que aparecen en cuentos para adultos y piratas que aparecen en cuentos para niños, es así. Sí, sí. Bueno, pues cuéntame. Pues mira, si tú piensas en un pirata, te imaginas este pirata, Sí, ¿verdad? sin duda. Patapalo. El patapalo, con el parche en el ojo, el loro en el hombro. Pues ¿sabes de dónde viene esta imagen de pirata? Porque no todos los piratas han sido así. ¿No? Pues viene de la Isla del Tesoro. Uno de los más conocidos, Los más conocidos. Y además dicen los expertos que es un excelente libro que debería estar en todas las bibliotecas. Y el personaje, mira, aquí también lo tenemos en la portada, lleva al loro que se llama el Capitán Flynn, tiene una muleta, porque en realidad no era una pata de palo, sino una muleta. Y Robert Louis Stevenson se basó en un amigo suyo para describir a este personaje. Él tenía un amigo que le amputaron una pierna de pequeño porque tenía una enfermedad y tal, y se tuvieron que amputar. Tenía una barba roja y era una persona vigorosa, de muy buen humor, con voz atronadora y demás. Y él, cuando escribió la historia de piratas, se fijó en su amigo y fue lo que realmente es lo que escribió en El pirata, que se llama John Silver el Largo. La única diferencia probablemente es que su amigo sería muy buena persona y los piratas siempre llevan la peor parte en los cuentos, pues, son malos. Mira, realmente los piratas eran muy malos en la vida real. En la ficción literaria no son tan malos, ni de adultos ni de niños. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el pirata garrapata y el corsario negro. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros? Probablemente no lo tengamos claro. Pensemos que es parecido, pero no es igual. Y tú ahora lo vas a explicar seguro. ¿Eso? ¿A que sí? Pues venga, vamos a ver las diferencias. Son sinónimos, los utilizamos, pero tienen sus matices. Por ejemplo, un pirata sí que es un malo muy malo. Es simplemente un bandido. Desde que se inventó la navegación, pues hubo personas que se dedicaban a asaltar barcos para quedarse con el botín, a vender a la gente que iba en los navíos como prisioneros, pedir rescates si eran gente importante, y no tenían más lucro que el propio personal, o sea, no tenían otro interés. Egoísmo absoluto. O sea, totalmente, para ellos, eran bandidos, sanguinarios, llevaban la calavera de bandera, que es la muerte, como tenerme mucho miedo, que somos temibles y terribles piratas. Pero luego están los corsarios, por ejemplo tenemos aquí al corsario negro. Los corsarios son piratas, pero que tenían el permiso del gobierno de su país para actuar, para atacar a los barcos de naciones enemigas. Por ejemplo, los ingleses atacaban a los españoles que venían cargados de oro de América. Una especie de militares de la época, del ejército de la época, ¿no? Tenían una especie de convenio, un documento legal que se llamaba Patente de Corso, donde los corsarios pues tenían permiso para atacar a barcos que fueran de otro país. De ahí viene lo de Patente de Corso. Patente de Corso. Estamos aprendiendo. Gracias, Ana, por toda esta sabiduría que nos transmites. Las informaciones. Bueno, pues entonces los corsarios se quedaban con una parte del botín y otra parte del botín iba a su nación, al gobierno de su nación, de su estado. A cambio, pues tenían la protección de su estado, no los atacaban como bandidos y les dejaban utilizar los puertos. Luego tenemos a los bucaneros. Los bucaneros son comerciantes, cazadores de ganado que traficaban, o sea, le vendían la mercancía a los piratas. La carne salada, las pieles, proveían a los piratas. Estos son los bucaneros. Y cuando el negocio estaba muy mal, incluso pirateaban en alguna ocasión. Y luego están los filibusteros. Por cierto, tenemos que decir que los bucaneros, pues había perseguidos de la justicia, desertores, había lo peorcillo de la sociedad. Estaban los bucaneros. La escoria. En los bucaneros. Y por último, los filibusteros eran bucaneros que los habían expulsado de su país, los relegaron a Isla Tortuga, allí no había para cazar, y entonces directamente se dedicaron a la piratería y atacaban siempre muy cerca de la costa o poblaciones de la costa. Estos eran los filibusteros. Entonces, esta es la diferencia de los piratas. Fíjate, pues hay grandes diferencias y nos creemos que son... De hecho, puede que hasta lo utilicemos como sinónimos, ¿no? Algunas palabras por cambiar los términos, pero hay grandes diferencias, no hay duda. Me ha encantado lo de la patente de corso y los corsarios. Todo esto viene de ahí y esta expresión, patente de corso, todavía se utiliza en algunas cuestiones, yo creo, ¿no? Porque me suena. Así que, bueno, pues una cosa más que conocemos. El Capitán Garfio, que te
te preguntaba o te comentaba yo antes, el Capitán Garfio era malo malísimo, pero realmente era un niño caprichoso, en el fondo era un malo ciertamente tierno, ¿no? Sí. Es un poco como se podría describir a este hombre, muy torpe además. Y con una obsesión, Y asustadizo con el tema del cocodrilo, el reloj, en fin, esas cosas. Claro, el cocodrilo, Peter Pan le cortó la mano y se la comió el cocodrilo y al cocodrilo le gustó y iba por los 7 mares buscando al Capitán Garfio, intentando comérselo de arriba abajo, que le sentó muy bien. Pero sí, tiene un terrible enemigo que no es más que un niño, y él en el fondo pues eso, es otro niño como bien decías. Y el pirata en un principio parten de la vida real. Cuando los piratas se extinguen, cuando ya no les conviene a ninguna nación que el pirata siga actuando y se extinguen totalmente, empiezan los piratas de ficción. Entonces ahí ya se noveliza, se ficciona, se les da un halo romántico, como que son los fugitivos, pero que se los persigue la justicia, y en realidad ellos lo único que añoran es la libertad, el ser, no tener amos, no tener patrias, no tener... Un halo ahí romántico, que por cierto los grandes románticos de la literatura, Lord Byron y Espronceda, pues dedicaron canciones a los piratas. En un principio eran novelas para adultos, lo que pasa es que ahora es literatura ganada al público infantil. La Isla del Tesoro, el famosísimo Pirata Sandokan, los piratas El Tigre Montprace, los piratas de Malasia, Emilio Salgari, muchos autores escribían para adultos y que ahora se han relegado, ya te digo, a la literatura infantil. Y luego se ha pasado a la literatura para niños, donde también intervienen los piratas. Hay muchos piratas, que es como tú dices, un hombre gruñón, torpón, en clave humorística, y ciertamente es entrañable, acabas tomándole cariño. Sí. Aquí hay una saga de Juan Muñoz. Juan Muñoz fue un premio Barco de Vapor con otro de sus libros muy conocidos, Fray Perico y su borrico. Y tiene la serie del pirata Garrapata. Mismamente el Barco de Vapor, que es el premio infantil más importante que se concede en España, el año pasado lo ganó, por cierto, una albaceteña, Llanos Campos, con El Tesoro de Barracuda, otro pirata. Hay muchos piratas en la literatura infantil. Y en la literatura para adultos, pues aparte de los clásicos conocidos que ya hemos mencionado, también podemos destacar a Borges, también ha escrito un cuento sobre piratas, Walter Scott, que es el que escribió el Yuan Hu. O sea, hay muchos autores clásicos. Y, por ejemplo, más modernos, recientemente, pues tenemos a Vázquez Figueroa, tiene un libro que se titula así, Piratas. 2 autoras, Zoé Valdés habla de las mujeres piratas, su libro se titula Lobas de Mar, y también Matilde Asensi, que todos son coetáneos nuestros, están vivos. También en Tierra Firme habla de Catalina Solís, que se convierte en pirata como Martín Ojo de Plata. Hay mujeres piratas también, es algo minoritario, pero existen, y casi siempre vestidas de hombres. Era un mundo muy de hombres. Muy machista, ¿no? Sí. También, por ejemplo, Cervantes, en el capítulo 39 de la primera parte, relata la historia de un antiguo cautivo de los piratas turcos. Y también tiene 2 obras de teatro que hablan del mismo tema, Los baños de Argel y Los tratos de Argel. ¿Y hasta aquí? Lope de Vega. Lope de Vega también escribió, sí, que fue también muy aventurero y sirvió en la Armada Invencible. Pues tiene un romance que habla de la desaparición de Sir Blake, el pirata muy famoso. A ver exactamente dónde lo tenemos por aquí. San Juan. Habla de Sir Francis Drake, sí, Sir Francis Drake. El poema se llama La Dragontea y es la última expedición de este pirata que pierde, y además él pierde la vida en el ataque debido a una disentería contra los españoles, los piratas españoles. Nos quedan 2 minutos, calculo, para, si es posible, hacer la lectura de la canción del pirata, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Qué tienes por ahí preparado? Sí. ¿Tú crees que en 2 minutos, pues no lo sin sé, meterte mucha prisa, que luego terminamos fatal, me sabe fatal? No, me parece a mí no. ¿Podemos hacer un extracto, quizá? ¿Es posible? Sí. ¿Sí? Vamos. Pues venga, tenemos 1 minuto y medio ya. Venga, de acuerdo. Pues la archiconocida canción del pirata de don José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela,
En la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impulsó leyes. Hasta aquí llegamos, Perfecto. Ana, porque yo creo que estamos a punto ya, nos quedan unos segunditos. Lo dejamos pendiente para otra ocasión. Yo le decía, Ana, ¿nos vas a cantar? Y no, yo la recito, lo narro, pero lo de cantar, no, pues no sé si has probado alguna vez a cantar. No lo sé. En la escuela todos los días, pero es otro tipo de canciones, claro que bueno, sí. Pero así como para ponerte a cantar en la tele o en un karaoke, no. No. Hasta ese punto no llegamos, sin duda. No llegamos. Bueno, Ana, pues muchas gracias. La semana que viene más y no vamos a adelantar nada la semana que viene, porque yo sé que te gusta guardarlo en secreto, así que lo dejamos para la semana que viene, que ya les contamos. Gracias. Muy bien, venga, Buen hasta día. la próxima semana. Terminamos, señores. Volvemos mañana aquí en Almansa en Vivo, como siempre, con los contenidos que ustedes merecen, por supuesto, los que estamos trabajando ya y que les ofreceremos a partir de las 12 del mediodía. Hasta mañana.